Hola Laura, ¿cómo estás? A todo el equipo de Marandúa un cordial saludo y a toda la comunidad que nos escucha en esta mañana, muy buenos días. Bueno, pues primero, ¿cómo estuvo esta discusión de la reforma a la educación en medio también de lo que ha venido pasando con el gobierno nacional y el Senado? Bueno Laura, para ponerte un poquito en contexto, digamos que el artículo 67 de la Constitución habla de que la educación es un derecho fundamental de cada persona. Y el artículo 44 de la misma Constitución del 91 habla de que la educación es un derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes. Pero ese derecho no estaba regulado, no había como, no se han establecido como unas garantías para, digamos, brindar la educación como derecho fundamental. Entonces se plantea una ley estatutaria que es este proyecto de ley 224 del 2023 que presenta este gobierno, donde básicamente establecen todos los elementos en medio de 42 artículos, 43 artículos, donde establecen todos los escenarios y todas las garantías para que efectivamente la educación sea un derecho fundamental, obviamente, en el país para las personas, niños, niñas y adolescentes. En esa discusión, pues, hay muchos escenarios. Nosotros hemos planteado diferentes proposiciones con el equipo, digamos, con el equipo asesor y desde mi credencial, para tema de primera infancia, para tema de discapacidad, para tema de la educación en rural, porque pues queremos cerrar esas brechas, hemos hecho propuestas importantes en tema de conectividad, en tema de todos los requerimientos digitales y demás. Pero siempre teníamos una tarea que es buscar en primaria la posibilidad que exista docente de inglés y docente de educación física. Estamos en un país que pide una segunda lengua, que tiene una normatividad frente a una segunda lengua, pero el inglés solo se aborda con un docente preparado en el área a partir de sexto. Algunas instituciones privadas lo hacen a partir de incluso de preescolar, pero en la pública no es una obligación. Y lo mismo pasa con la educación física. Usted que fue deportista, Lara, usted que nos representó en el básquetbol, usted sabe que es a partir de los 5 años, un poco antes, que se empiezan a desarrollar una cantidad de capacidades físicas y motrices y obviamente inclusive de aprendizaje a través del deporte, a través de la educación física, a través de todo lo que enseñan los docentes de educación física en desplazamiento, movilizarse, coordinación, ritmo, lateralidad, reacción, etcétera. Entonces, nosotros tenemos como una iniciativa de proyecto de ley esa, pero aprovechando la ley estatutaria lo planteamos dentro del artículo segundo. El artículo segundo de esta ley propone las naturalezas y fines de la educación y ahí habla del acceso al conocimiento, la recreación, de la actividad física y de la educación física y planteamos, digamos, un, un, un texto modificatorio donde hablamos que la educación física, además de que fuera obligatoria, que hoy está en la ley 114 del 94, que es la Ley General de la Educación, en el artículo 23, donde están las áreas fundamentales y obligatorias, pues que fuera orientada por un docente preparado en la materia. Como también pedimos ahí el bilingüismo y la posibilidad también de meter la robótica, que es que pues en el Guaviare a nivel país hoy genera pues todo el tema de innovación, investigación y demás. Eh, Varios representantes, un representante también Octavio del Partido Liberal había presentado, pero en otro artículo, en el artículo 36, porque el artículo 36 de esta misma ley estatutaria, este proyecto de ley habla de la actividad física, la recreación y el deporte para todas las personas y en todos sus ciclos de vida. Entonces la propuso allá en el artículo 37. Finalmente, en la discusión con el ponente, con el coordinador ponente de la reforma, Sí. planteamos que íbamos a dejar la proposición para tomarla en el artículo 16, que era todo lo que tenía que ver con educación básica, donde está desde primaria y básica, primaria hasta noveno, ¿cierto? Que ahí se tocaba el tema. Pues ayer se tocó el artículo 16 y logramos, digamos, también era un sentimiento de todo el Congreso y de varios representantes, logramos coger cada uno la proposición que habíamos presentado aislada, la sumamos, firmamos algunos 5 o 6, pues así fue que
se genera un parágrafo muy importante en el artículo 16 de esta ley estatutaria que dice básicamente que la educación física será obligatoria en todas las instituciones, desde la primaria hasta la secundaria, y que en Sí. primaria pues tendrá un docente certificado en la materia. Eso, Laura, es muy importante. Primero por la ganancia que tienen nuestros niños y niñas desde primaria, desde primero a quinto de primaria. Segundo, porque obviamente esto requiere un esfuerzo fiscal, eso requiere un esfuerzo financiero porque se van a tener que vincular muchos docentes que han estudiado educación física y terminan dictando ética y valores u otra cosa porque no hay a veces el campo, la demanda, el tema de la educación física. Entonces vamos a poder generar posibilidades para los licenciados en educación física. Pero vamos a ayudar en ese propósito de la ley estatutaria, que es que sea una formación integral, donde muchos niños, a través de la educación física con un experto o con un profesional en la materia, desde primaria, pues se aprovechen sus talentos, sus cualidades, sus destrezas y pues tenga muchas capacidades. La educación física permite relacionarnos con los otros, permite desarrollar autoestima, capacidad, autonomía propia. Entonces se estaba como viendo que era como a veces se ven en las instituciones y a nivel nacional como una materia de relleno en primaria y no puede ser. Entonces, una victoria, lo logramos, nos lo propusimos, sumamos esfuerzos, pues gracias a Dios, ustedes saben que yo pues 20 años de docente, Claro. algo debo de saber de educación y pues nos supimos defender porque estábamos como en el escenario que nos movemos bien. Bueno, afortunadamente este es un paso más. Ya faltan solamente 6 artículos de este documento para poder ser aprobado. ¿Qué artículos están ahí pendientes? Bueno, no tengo aquí el récord pero falta básicamente el artículo 2 que tiene que ver con todo el tema de lo que te decía, naturaleza y tiene la educación, porque hay unos temas complejos, faltan, creo que el artículo 10, 11, faltan unos artículos que tienen digamos, algunas, que tienen algunas, no, que tienen muchas proposiciones para lograr complementar o para lograr modificar o sustituir. ¿Qué es lo importante? Mire, Laura, nosotros también presentamos el tema del bilingüismo, porque queremos que el profesor sea inglés. Nos aprobaron una palabra, nos quitaron bilingüismo y nos pusieron plurilingüismo, pensando pues en las diferentes comunidades indígenas y demás. Y eso es una modificación que se da al texto del segundo, del artículo 2. Pero efectivamente ahí no quedó, todavía no está implícito el docente inglés. Vamos a Ujú. insistir, seguramente no va a ser fácil porque esto también requiere unos recursos y pues se puede, digamos, reventar la norma por el tema de los recursos. Sí. Pero vamos a insistir en el tema. Logramos algo también, Laura, en el artículo 20, que lo presentamos con una representante, la representante Marta del Tolima, que progresivamente se garantizara en el área rural, para cerrar esas brechas entre lo rural y lo urbano, el tema de conectividad y el acceso a todo el tema de los medios digitales y demás. Claro que esa es Entendemos que hoy la que hoy en el pueblo se puede tener internet y muchas cosas, en el campo no, y hay unos computadores perdiéndose porque no tenemos conectividad. Entonces, si queremos un derecho realmente para todos igual, necesitamos que en el campo se reduzcan las brechas en este sentido. Y ese es uno de los artículos entonces que queda ahí pendiente para seguir en la discusión. El de la conectividad y todo el tema del acceso a lo digital ya fue avalado. Este es el Ajá. artículo 20 y tiene en el parágrafo 3 se hizo la complementariedad de la modificación para que quedara pues la obligatoriedad del Estado en garantizar conectividad y el acceso a todo lo digital y naturalmente a los equipos tecnológicos. Ah, bueno, Ahora entonces, se hace una ley muy sí. bonita. Hemos logrado llevar varias iniciativas importantes, hemos estado muy atentos, muy juiciosos participando. Faltan 6 artículos, sí, pero esto ya pasó. Debate en comisión primera, la otra semana saldría de plenaria de Cámara y le quedaría comisión primera de Senado y plenaria de Senado para que sea ley, la apruebe el gobierno y obviamente vaya a revisión de la Corte Constitucional para darle la viabilidad. Y sería la ley estatutaria de la educación, garantizando la educación como un derecho fundamental, con unas condiciones y unos escenarios muy importantes
por ejemplo, para territorios como los nuestros, que a veces por los escasos recursos, también Laura, algo que quiero connotar aquí, hoy no hay dinero para transporte escolar, hoy no hay dinero completo para alimentación escolar. Yo solicité en el artículo 15 no, yo solicité en el artículo, te digo, en el artículo 8, hice una proposición para que en aquellos territorios donde hay residencias escolares se garantizara el 100% de los recursos para, digamos, subsidiar esta estrategia. ¿Qué me dijo el Sí. enlace del ministerio que está ahí dentro del equipo del ministerio aprobando y avalando las proposiciones? Me dijo, representante, vamos a hacer una cosa, déjemela como constancia porque lo vamos a hacer por decreto. Eso quiere decir que va, por decreto, él me dijo que íbamos a estar muy, digamos, conversando mucho, digo, conversamos para mirar, porque si no es el 100% le van a subir. Hoy por niño matriculado en los territorios donde hay residencias escolares se da el 50%, que no Ujú. alcanza. Toca acudir a regalías, toca acudir a recursos propios del territorio para garantizar la estrategia de residencia escolar. Entonces, estamos dándonos peleas por el sector, peleas por los niños y niñas del campo, peleas por, naturalmente, los niños, niñas y jóvenes, tanto urbanos y rurales, para garantizarles mejores condiciones, acceso a todo el mundo, oportunidades y obviamente mejores condiciones. Bueno, esa es parte entonces de la discusión de esa reforma a la educación. Quería preguntarle qué quedó, porque no le he hecho ese seguimiento tan detallado, representante, pero se ha hablado de esa modernización del modelo educativo y, por ejemplo, hablábamos aquí en materia de educación, el contenido de esas cátedras, el contenido muchas veces de materias, sigue siendo el mismo de hace más de 40 años y estamos hablando de que esta renovación es constante ahora que tenemos medios digitales, que hay internet, que las redes sociales llegaron y bueno, todo este tema. Pero ahí que quedó, digamos, sí, no sé, modernización del contenido propio de lo que se va a impartir en las clases. Refiero, por ejemplo, un ejemplo. Aquí en el departamento, en las veredas, siempre nos dice la comunidad, la misma cartilla de hace más de 30 años se sigue usando para enseñarle a los niños. Usted seguramente ha visto también eso. Entonces, ¿qué quedó allí en esta reforma? Si quedó algo frente a esa modernización. Digamos que en la reforma está todo el tema de actualización y incorporación de varios elementos a los proyectos educativos, a los PEI, a los planes educativos institucionales, que donde tienen que ver también con el tema ambiental, que hoy su merced sabe que es prioridad en este siglo XXI, Sí. que tiene que ver con el tema de la paz, pues digamos, tenemos que empezar a desde la escuela entender la posibilidad de la convivencia, del encuentro, del respeto por la diferencia, del respeto por los derechos. Hay unos compromisos de padres de familia, hay unos compromisos de los docentes, hay que dar en la ley también de ser evaluados en el buen sentido de la palabra, de una evaluación constructiva, formativa, Sí. de cualificar a los docentes, hacer, digamos, hoy capacitaciones, su merced casi ve que no se Ujú. dan, antes habían Se daban más. capacitaciones cuando salía uno a vacaciones, una semana de capacitación, ya no pasa eso. Entonces, hoy va a haber posibilidades también, tanto en cualificación docente, en temas importantes de pedagogía y lúdica y demás, y otros, y didáctica, pero también va a haber apoyos y becas en el tema, o posibilidades en el tema de educación, como posgrados, pregrados, maestrías, etcétera, pensando efectivamente en que el docente debe ser el que mejor esté preparado para garantizar unas condiciones de aprendizaje muy exitosas, pero de aprendizaje de manera integral. Entonces, naturalmente, la ley va a conllevar a que haya como una revolución en el ejercicio mismo educativo, unas mejores condiciones para toda la comunidad educativa, estudiantes, padres de familia y docentes, pero también unas exigencias para garantizar una educación de calidad y obviamente siempre incorporando nuevos elementos a lo pedagógico y al proceso de aprendizaje.
Dice por aquí un oyente, representante, y se pregunta al representante, siendo una ley estatutaria lo referente a la educación, su articulado está constituido y su base fundamental en que recursos, programas académicos, currículos académicos, no vulnera algunas leyes como la 181, por ejemplo, la ley del deporte, nos pregunta un oyente. No, digamos que la ley estatutaria está estableciendo, no hay que perder de vista, está estableciendo unas garantías y unos escenarios para que el derecho a la educación, el derecho fundamental a la educación se pueda generar. No, mire, de pronto la pregunta del oyente tiene que ver con algo puntual, es por ejemplo, cuando se habla del deporte y demás. Aquí se habla, no se especifica, no se da el detalle de los procesos, de los ciclos, de las disciplinas, porque eso aquí no está contemplado. Aquí se habla que se debe garantizar la actividad física, el deporte recreativo, la educación física y demás, pero ya lo reglamenta, como estábamos planteando en el acceso al derecho a la educación de los presos. Entonces surgió un decreto, un artículo ahí donde se planteaba que por 3 días de clase, entonces habían 2 días de exoneración de la pena. Entonces, pues cada experto en su rol, un abogado que representante, estudioso en la materia, dijo, no se puede porque esto es un tema que tiene que ver ya con una ley diferente, con una ley que tiene que es una ley penal, que tienen que definir los jueces, que tienen que definir el Ministerio de Justicia, no el Ministerio de Educación. Entonces, obviamente aquí se habrá de acceso a que se eduquen, pero ya habrá una ley que efectivamente regule. El Ministerio de Justicia regule cuántos días de exoneración de la pena se le van a dar por días de estudio. Eso ya le compete al Ministerio de Justicia en todo el tema de regulación de penas y demás. Entonces, es como eso. Esta ley estatutaria, vuelvo y subrayo, es la ley que le va a dar posibilidades reales a que los niños, niñas y jóvenes, los adultos, las personas del campo, los presos, las personas que se reincorporaron de procesos de paz y demás, tengan posibilidades reales de tener educación como un derecho fundamental. Física, que entiendo es lo que también hacía referencia el oyente al mencionar la ley 181, que es como la ley del deporte. La ley del deporte, sí. Ahora entonces con esa connotación también especial en materia de educación física, dándole además esa profesionalización que merece la carrera y los que se educan para ser educadores de física, ¿no? Que también es de cierta manera lo que también va a permitir ahora esta nueva actualización, que sean las personas idóneas las que impartan esa clase que, como usted lo decía, es clave para que los niños también crezcan con unas buenas condiciones físicas. Muy bien, pues 7:52 de la mañana. Nos quedamos ahí pendiente de esta reforma a la educación. Quería hablar de otro proyecto que usted también está promocionando, apoyando, promoviendo, representante, y es el tema de la lactancia materna. Me llama mucho la atención porque soy mamá lactante y muchas mujeres seguramente también están en este momento en lactancia. En ciudades como San José del Guaviare uno no nota la necesidad de tener esa ¿cómo decirlo? Ese trato especial, por si lo podemos poner en esas palabras. Pero cuando uno va a ciudades como Bogotá, ciudades como ya capitales y demás, donde no es tan fácil, donde el desplazamiento, donde por tema de tiempos uno tiene que dar lactancia o hacer lactancia pues en espacios públicos, no es tan cómodo para uno y eso no se ha tenido en cuenta. Por eso me llama mucho la atención y quisiera que nos contara un poco de este proyecto. Pues este proyecto es muy importante. Yo soy ponente también y fuimos coactores. Es un proyecto que nace básicamente en muchos colegas del Partido Conservador. Este proyecto de ley que es el 0CAT, que es, no, se me pasa aquí el número, pero que lo sacamos en comisión séptima hace unos días, pues efectivamente toca un tema muy importante, que es la lactancia materna. Laura, yo pues no fui amamantado porque es que no quise tomar leche y me negué, y eso es un tema como genético porque mi hijo Michael tampoco lo hizo,
y fue una situación extraña, pero hoy cuando yo me siento a estudiar muy juicioso, todas las bondades, Laura, de que es mamá y todas las mamás que me escuchan, de la leche materna, por Dios, Claro. ahora sí me preocupo, es que la leche materna reduce una cantidad de enfermedades muy importantes en el niño. 1.4 millones de niños mueren por no tener la posibilidad de leche materna, por no ser amamantados. Y porque hoy hay una cantidad de estereotipos que si le doy la amamanto a mi hijo, entonces el seno se me cae, no sé qué, por aquí, por allá, y muchos también, la industria de la estética empieza a decir que es mejor otros métodos, pero esto lo que le estamos haciendo es un daño muy grave a la niñez para su futuro. Además de la relación de seguridad, de afecto y de empoderamiento que asume el niño a través de este vínculo entre la madre y el hijo, que es único y maravilloso y natural. A la mamá le reduce cáncer, le reduce las posibilidades de cáncer en Sí. seno, de cáncer en los ovarios, le reduce una cantidad de ese estrés postraumático después del parto. O sea, realmente son muchísimas las bondades de que los niños sean amamantados y de tener esa posibilidad natural y bonita de amamantar a los hijos del tema de lactancia. Entonces, ya que usted me hace esa pregunta, yo invito ¿y qué busca el proyecto? Garantizar y sensibilizar e informar y hacer sensibilización frente a este hecho muy importante en la niñez, la lactancia maternal. Y dos, generar ambientes, tú lo has dicho, mire, tú llegas a un centro comercial y entonces hay un sitio para las mascotas, hay un sitio para los fumadores, hay un sitio para todo el mundo, todo el Sí. mundo, pero no hay un sitio para que las mamás puedan tener un ejercicio tranquilo de lactancia. No, toca por allá, toca ahí mientras uno hace el mercado, entonces ahí al ladito del estante del éxito, cuadrarle una butaquita y que ahí, no, eso no puede seguir pasando en el país. Sí, Por no. eso esta ley es muy importante que se genere, para que haya un espacio en todos los escenarios, en los parques, en los centros comerciales, donde realmente ese hecho natural, hermoso y muy significativo en salud y autoestima, tanto para el madre y el hijo y la familia, pues tiene una connotación familia-sociedad, pues se pueda ver, digamos, garantizado en los diferentes escenarios del país. Sí, señor, pues vamos a hacerle seguimiento. Esto apenas ustedes lo presentaron, ¿cuándo lo van a comenzar a discutir? Ya pasó en primer debate de comisión séptima y Ujú. estamos preparando la ponencia para plenaria de Cámara. Creemos que va a ser una ley muy importante porque pues digamos que sobre lactancia materna ya hay varias regulaciones, ya hay digamos, hay varias leyes que hablan de las garantías de la importancia de De la la lactancia, protección a la lactancia materna, sí. pero efectivamente esta ley toca asuntos importantes como la información, la articulación entre las instituciones, hacer efectivas esas rutas, etcétera, para poder socializar y poder a las madres, y no solo en el tema de la gestación, y no hacer la capacitación, la información, sino en todo momento hacer campañas importantes sobre la importancia de la lactancia materna. Muy bien, pues nos quedamos ahí muy pendientes de esos proyectos, entonces, representante. Y bueno, quería solamente preguntarle por lo que hoy es noticia y es esta situación que se está viviendo en el Senado. Ustedes allí que son vecinos y que están en la sala de al lado, ¿cómo perciben esa sensación, esa tensión entre los ministros, los que asisten a estos espacios y pues la situación que hay en la plenaria del Senado? Bueno, el Senado ha tomado una decisión de una otra manera de digamos, como de frenar un poco las reformas, de tener una posición distante del gobierno en cuanto a las reformas. Mm, es una decisión que han tomado, pues, si no todos, sí la mayoría, porque pues, efectivamente se ha podido, por ejemplo, desafortunadamente se hundió la reforma a la salud, que era una cosa que se había luchado mucho, que la habíamos sacado adelante en Cámara, pero allí pues no tuvo éxito. Y no se dio como esa discusión. Hoy
hoy el país no se puede polarizar, hoy es necesario que el gobierno también eh, digamos, no se confronte con el Senado. Pienso que hay dos fuerzas importantes que tienen que ser lo legislativo y el ejecutivo y que se tienen que acercar, que tiene que haber consensos, que tiene que haber digamos, un diálogo constructivo por el beneficio del país y Sí. no quedarnos, digamos, en el tema de los Twitter o en el tema de los mensajes por redes, porque pues esto no construye y al final, como decía alguien, bueno, listo, la reforma de la salud es archivada, Petro no pierde, porque es que el presidente, pues, él va a clínicas y él tiene una seguridad prepagada y demás, Petro no va a tener problemas, pero nuestra gente de Sí, estamos hablando con el representante de la Cámara por el Guaviare, Alexander Quevedo, sobre esta situación que pues se vive en el Congreso de la República. No sé si la señal se nos cayó, Omar, o Arley, quienes están en estudio, para que podamos pues retomar nuevamente esta comunicación. Ya estábamos por terminar la entrevista sobre estos proyectos de ley, lo que viene pasando en la Cámara de Representantes, pero también estábamos escuchando pues la opinión del representante Alex Quevedo frente a este saboteo, como lo ha llamado el presidente Gustavo Petro en la plenaria del Senado, y es que aplazaron la discusión de la reforma pensional. ¿Quién pierde al final de todo esto? Como lo decíamos al inicio, aquí el tema es que lo que está en juego pues es el beneficio, los beneficios que pueden llegar para los colombianos. Entonces, ¿quiénes son realmente los responsables, los encargados y a quién le van a responder? Bueno, pues es parte también de lo que pasa con estas situaciones que hoy está viviendo el país. Por eso hoy el tema del día, pues hablamos de qué le parece a usted un saboteo. Queremos escuchar sus voces al 312-543-3502. No sé si ya tenemos comunicación nuevamente con el representante. Sí, te escucho, Laura. Sí, pues estábamos terminando justamente con esa opinión, hablando justamente de esto. El gobierno habla que es un saboteo, le dicen que es solo un berrinche, lo que está haciendo el representante Iván Name, que también ha dejado pues desde otras anteriores oportunidades su posición muy alejada del gobierno nacional, y lo que hemos visto es que ese plan Tortuga pues está afectando los proyectos que, como usted lo decía, vienen en beneficio de la comunidad, no solamente para discutir los intereses de una u otra parte. Sí, Laura, yo me he quedado en esta orilla, en que obviamente un proyecto de ley no sale ley como arrancó. Digamos, puede tener todas las modificaciones. Es más, en un momento dado, viendo que no es conveniente, se puede hundir. Pero teniendo toda una discusión democrática. O sea, aquí el tema no es de que el proyecto, nosotros lo aprobamos en Comisión Séptima, el de Salud se aprobó en plenaria por 186 representantes que somos las cabezas visibles de todo el país, de las regiones, y en cabeza de 9 personas lo hundieron en el Senado. Entonces, yo siempre que he dicho, más que cualquier maniobra de discusión y confrontación política, construyamos sobre la diferencia, cojámoslo e enmendémoslo, corrijámoslo, propongámoslo, como la ley sustitutiva, como la ley estatutaria de educación. La ministra obviamente no quería que hubiera el profesor de educación física porque eso le implica un tema fiscal de no sé cuántos miles de millones de pesos. Pero si queremos realmente tocar las necesidades y salvaguardar derechos, nos toca hacer el esfuerzo fiscal. ¿Qué pasaba con salud? Lo mismo, habían que hacer, pero pues aquí hay muchos intereses, Laura, y todo el mundo lo sabe y nadie es ciego acá. Todo el mundo sabe que hay intereses porque en la salud son 90 billones de pesos que se manejan. Y si las EPS se quejan porque les va mal, pues entonces ¿por qué siguen ahí? ¿Por qué se aferran a no soltar la salud? Porque es un negocio, Laura, es un negocio. Claro. Y con ese negocio nos están jodiendo a nosotros para tener una cita, para medicamentos, para un albergue, para una remisión, porque efectivamente entre más beneficios o entre más servicios nos nieguen, pues más van a ganar. Entonces, esa es la discusión que debe dar el país en torno a que hay necesidad de una ley, y en medio de que la presente el presidente Petro, la presente quien sea, pues debemos en el Congreso sacarla adelante. Ese es el compromiso. Y por eso, los colombianos y por el país.
Sí, señor, y eso es lo que hoy justamente estamos viendo en el país, la salud, las EPS intervenidas, mucha incertidumbre en todos los aspectos, pero aquí al final el que termina, como usted estaba diciendo y retomando sus palabras un poco, jodido, es el colombiano de a pie, el Claro, colombiano del común, claro, claro, el que le toca ir a sacar la cita, ir a y la hacer farmacia fila que y le den esperar que le digan sí, que luego, después de 3 horas, no hay medicamentos, que es lo que está pasando acá. total, total, total. Entonces sí, Estamos encima de eso, Laura, porque yo estoy esperando que el interventor de la nueva EPS se acomode para poder sentarme con él, porque estaba pendiente de una reunión con Aldo, que era el presidente nuevo de sí, la nueva EPS, Aldo pero Cadena. pues él duró 2 meses, 2 meses y chao porque lo intervinieron. Entonces, espero sentarme con el interventor para contarle las situaciones de nuestro departamento, que todas tienen que ver con la nueva EPS. Sí, es que acá estamos solamente en una No sola tenemos otra EPS y opción, eso también así de preocupa. sencillo. Sí, señor. No tenemos. Entonces, Laura, estamos aquí pendientes de todos los temas. Yo, frente al tema de esa discusión política, pues siempre he pensado que hay que priorizar la comunidad, los problemas fundamentales que hoy tiene la comunidad, que de una u otra manera son las reformas que ha presentado el gobierno, pero que en consenso, en concertación, en acercamiento y obviamente teniendo en cuenta cosas positivas que se han venido haciendo y lo nuevo que haya que corregir, pues podamos sacar adelante realmente los proyectos y las leyes que este país está esperando hace mucho